Pues toma buena nota para solucionar este gran problema de una vez. El matrimonio es tan digno como la decisión de permanecer célibe, es decir, no tener relaciones con una persona. Nadie es peor o mejor si se toma una u otra decisión. Pero deben entender que en el reino de mi Padre no hay matrimonios, tal y como vosotros lo entendéis. Os lo he dicho en su momento, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Resucitarán en una forma más gloriosa y espiritual. ¿Comprenden? Esto pasará con la resurrección de los muertos. Recordad esto, amigo mío, lo que se entierra, se echa a perder, lo que resucita, no se corromperá jamás. El cuerpo que sembremos es despreciable, pero cuando resucite será glorioso. Ahora es débil, pero cuando resucite será fuerte. Vosotros no resucitarán con sus mismos cuerpos físicos ni en los mismos lugares en los que murieron. Van a resucitar en esas moradas espirituales que ya les hablé en otras conversaciones pasadas. Será en un cuerpo más cercano al espiritual, listo para seguir avanzando a la luz, cosa que con el cuerpo no se va a poder. Yo resucité en una forma física que era capaz de ser visible a los ojos de mis hermanas y hermanos solo para demostrarles que la muerte no es el final, el pecado no es impedimento para tener la vida eterna, y que os espera un gran viaje hacia el Padre. Pero no deben confundir mi resurrección visible a los ojos, como si fuera una resurrección física literalmente hablando en los tiempos del juicio final o algo similar. Os lo repito, al morir sembramos un cuerpo material, pero cuando resuciten será espiritual. ¿Entiendes? Todo esto ya estaba en vuestras escrituras y aún 2000 años después siguen discutiendo un tema que ya lo había aclarado. ¿Será espiritual la vida después de la muerte? No. ¿Será físico o una forma visible de resurrección a menos que el Padre lo autorice como cuando vine luego de mi crucifixión o resurrecciones autorizadas como lo fue la de Lázaro o el prodigio que en su momento lo hizo el hombre de Dios llamado Eliseo? Hermanos, lo que es de la carne, carne es, pero lo que es espíritu solo se verá en forma de espíritu. Así como hay cuerpos físicos, los que viven en los planetas del tiempo y del espacio, también hay cuerpos espirituales. Aquí, en la fraternidad humana, tanto uno como otro tiene su papel y su justificación. Pero ojo, mi querido mensajero, transmite bien mis palabras. Ningún célibe deberá considerarse superior, ni más capacitado, a la hora de pregonar o practicar mi mensaje. Es una elección personal, no un mandamiento. Pero las religiones dicen que no vamos a vivir luego de la muerte, otras en cambio que ya veremos a Dios al morir de una vez. Precisamente, querido amigo, han sembrado la confusión y mi mensaje es claro, es que aún no lo entienden. ¿No les he hablado con claridad y con vuestras mismas escrituras? Toda esa confusión radica porque no tienen el tiempo con exactitud de cuando van a volver a la vida, pero en espíritu. Si luego al morir o en los finales de los tiempos. ¿No han leído en sus escrituras que para Dios 1000 años es un parpadeo? Eso es una cercanía muy clara de que el tiempo y el espacio, en esos mundos espirituales, es totalmente distinto para vosotros los humanos. Más allá de toda discusión, tengan en cuenta esto, tienen acceso a la vida eterna, será en cuerpos espirituales más gloriosos y se les da la eternidad para que sigan un viaje más allá de las fronteras de la materia. Lo demás sinceramente no importa por ahora. ¿Qué es más importante que saber que hay vida después de la muerte? Eso solucionaría muchos problemas y angustias. Buscar al Padre y hacer su voluntad. Eso, amigos míos. Todo comienza en buscarlo en el espíritu de Él que te lo dio en tu interior. Buscar a Dios no depende de la categoría social, de las riquezas y, mucho menos, del estado civil. Y te diré más, ni siquiera está sujeto a la inteligencia. El gran secreto de la existencia humana, descubrir al jefe, no es algo solo para inteligentes ocultos lectores de memorias de pasajes de la ley. Todo esto solo puede ser desvelado con la voluntad, aunque tengas poca fe, si lo deseas, puedes.
Si lo deseas, solo si lo deseas, hallarás al Padre y habrás triunfado en la vida. Esto es muy impresionante, Rabí. Nada de esto lo explican tus representantes en mi mundo de donde vengo. ¿Mis representantes? Yo ni el Padre tenemos representantes humanos como tú pareces entender. En dado caso hablaríamos de mensajeros, pero nadie y mucho menos humanos nos pueden representar, simplemente porque no pueden. Eso de la representación hace correr el peligro de que ciertos humanos, dentro de su ignorancia, ceguera o fanatismo, se creen que tengan la posesión de la verdad y sean dueños de infinidades juicios que solo le pertenece a la divinidad. ¿De qué me estás hablando? Los padres, ministros y pastores que hablan de ti. Hablan de otras cosas. Abundancia, pecados, infiernos, culpas. Pocas veces hay palabras de esperanzas. Escuchadme bien. En palabras simples os digo, que siga con vosotros, que yo cumpla el gran objetivo de esta experiencia humana y es simplemente que os hable de él. De ese Dios olvidado. Que yo encienda la luz de la verdad. Esclarecer el error, la confusión y la mentira que se ha sembrado incluso en vuestras religiones. Ningún ser humano puede representarme. Como te dije, el único representante de Dios es su espíritu mismo que les habita. Les he contado 1.000.000 de veces que deben buscarlo a él primero mediante el camino que yo os he trazado, pero no quiere decir que pierdan estilo u originalidad en el proceso y que no tengan criterio propio. Que deban sacrificar su personalidad a una forma única de ver las cosas. Quiero uniformidad de destino, no quiero que tengan uniformidad de credos o dogmas que fosilicen el alma humana y su expresión. Señor, si vas a hablarnos del Padre, bueno será que lo definas, que nos digas qué o quién es. No olvides que somos hombres de ciencia. En el fondo, somos hombres escépticos e ignorantes de todas esas cosas que nos hablas. No te alarmes. Ignorancia y escepticismo tienen arreglo. Recuerda, para dar sentido a tu vida, para saber quién eres, qué haces aquí y qué te aguarda tras la muerte, solo precisas de la voluntad, nunca de tu inteligencia o de una creencia. Si quieres, puedes saber. Y ahora vayamos con tu pregunta. Recordad siempre que en su momento yo hablé como un educador. Ese fue mi papel. En consecuencia, tomad siempre mis palabras como una aproximación a la realidad. Hubo muchas cosas por contar, infinitas como el Padre mismo, pero obviamente no lo podrían sobrellevar mis discípulos. Te darás cuenta en este punto cuando Felipe me pregunta, Señor, muéstranos el Padre. Con eso nos basta. Y a pesar de estar conmigo 4 años a mi lado no pudieron captar del todo mis enseñanzas ni cuál era el verdadero camino. Si con todo eso ha habido mucha confusión, ¿te imaginas si hubiera revelado la verdad de Padre sin parábolas? No lo hubieran soportado sencillamente. ¿Por qué digo esto? Sencillamente, porque lo finito, vosotros, no puede entender, abarcar o hacer suyo lo infinito. Y eso es Abba Padre, una luz, una presencia espiritual, una realidad infinita que, de momento, no está al alcance de las criaturas materiales. Pero, lo estará, maestro. Es una energía que lo rodea todo, es la vida misma que su ciencia ha estudiado, es una energía que además piensa y tiene personalidad. Pero de esto nada pudieran comprender. Solo tienen referencias humanas y proyectan a Dios con aquello que solo conocen. Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahvé y demás nombres que les han dado en diversos lugares no tiene un cuerpo físico y material, a pesar que muchos lo quieren mostrar así. Como ya os dije, la resurrección es espiritual para que puedan ver el Padre en su extensión infinita y espiritual, nunca en la materia ya que ningún ojo puede verlo y vivir. Pero es una personalidad. Es un Padre, en el sentido literal de la expresión, y se queda corto ese concepto. Él es el principio, el generador, la fuente, el que sostiene la creación. Podéis imaginarlo como queráis. Podéis definirlo como gustéis.
Y yo os digo que siempre os quedaréis cortos en su imaginación. Por eso no os recomiendo imaginar a Dios con cólera, molestias o con un libro entre sus manos observando todos tus pecados. Así hacen los padres humanos. ¿Una personalidad? No entiendo, ¿una persona sin cuerpo? ¿Hablas de que una conciencia puede vivir fuera del cuerpo? Es lógico que te lo preguntes. Mis pequeñas y humildes criaturas del tiempo y del espacio, las más limitadas, tienen dificultad para imaginar una personalidad que carezca de soporte físico visible. Pero yo te digo que la personalidad, incluso en vuestro caso, es independiente de la materia donde habita. Más adelante, cuando sigáis ascendiendo hacia el Padre, tu personalidad continuará viva. Más viva que nunca, a pesar de haber perdido el cuerpo que ahora tienes. Serán tu mente y espíritu quienes forjarán y sujetarán esa personalidad. Así, de hecho, ocurre ahora mismo. Es pronto para que lo entendáis con plenitud, pero en verdad os digo que la personalidad humana no es otra cosa que la sombra del Padre, proyectada en los universos. El problema, insisto, está en vuestra finitud. Estudiando esa sombra, jamás llegaréis a descubrir al propietario y causante de la misma. Pero no os desaniméis. Todo en su momento. Llegará el día en que estaréis en la presencia de Abba. Entonces, solo entonces, empezaréis a comprender y a comprenderle. Si él careciese de esa personalidad, el gran objetivo de todos los seres vivientes sería estéril. Es su personalidad, a pesar de la infinitud, lo que hace el milagro, aunque ya te expliqué que los milagros como tal no existen. El Padre no viola sus leyes, solo que ustedes desconocen las leyes que rigen el espíritu, solo saben de la materia y cuando el espíritu se manifiesta, aparentemente ocurren eventos sin explicación, pero es porque hay leyes que desconocen aún, y cuando pasen al otro lado, a mis moradas que les tengo reservadas, esas dudas quedarán fulminadas con el conocimiento. El Padre, por tanto, desea que lo busques, buscadme y viviréis, como dice el profeta. ¿Cómo, Señor? Tú mismo acabas de reconocerlo. Somos finitos, limitados, lo último de lo último. Parece que el jefe se descuidó al pensar en nosotros. No, querido despistado. En el reino de Dios no hay descuidos. Todo se halla minuciosamente planificado. Y, aunque no lo creas, vosotros, los aparentemente limitados de la creación, sois y seguiréis siendo la admiración de los universos. Vosotros, lo más denso y limitado, poseéis algo de lo que no disfrutan otras criaturas, creadas en perfección, tenéis la maravillosa virtud de ascender y progresar sin saber y sin haber visto. Tenéis la envidiable capacidad de creer, de confiar sin pruebas. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No hay palabras. Dios sostiene y contempla los universos en el hueco de su mano, los cielos de los cielos, esos cielos de los cielos son sus superuniversos. Ya esto os habla con claridad en sus escrituras. Es todo presente, pero está en el futuro. Es el único santo, porque es perfecto. Es indivisible y, no obstante, se multiplica sin cesar. Él te imagina y apareces. Hermoso, muy hermoso. Pero, ¿dónde dejas la ciencia? No te equivoques. Ni la ciencia, ni la razón, ni tampoco la filosofía podrán demostrar jamás la existencia del Padre. Es más listo, imaginativo y amoroso de lo que supones. Él no está a merced de hipótesis o postulados. Él solo está a merced del corazón. En eso le lleváis ventaja. Vosotros sí podéis experimentar a Dios. Pero todo eso no se puede demostrar, maestro, por eso es difícil creer. He dicho experimentar, no demostrar. En esa búsqueda, cuando el hombre y la mujer, incluso los jóvenes, persigue y ansia a Dios, su alma, al encontrarlo, nota, percibe, experimenta su presencia. Eso es suficiente, por ahora. ¿Experimentar al Padre? ¿Y eso, cómo se hace, cómo se sabe? ¿Por qué Dios no se muestra para nosotros estudiarlo con mucha más claridad? No has escuchado mis palabras.
Él solo está a merced del corazón. Que entres en la experiencia personal. Un forjamiento del alma. Una preparación de la vida eterna. El Padre no busca imponer su existencia para que todos le adoren casi de manera obligada, Él tiene otros mecanismos más sabios que escapan a todos los seres humanos. Es importante primero que la espiritualidad nazca primero del oír y del corazón, y que no nazca en las lógicas humanas porque el ser humano tiende a meter todo en una fórmula exacta y Dios se adapta a cada experiencia. Hay tantas formas de recibir a Dios como mentes que existen. Cuando un ser humano toca al Padre, cuando Él te toca, el alma se pone en pie. Es una sensación única, clamorosa, y una magnífica seguridad te acompaña de por vida. Pero ese benéfico sentimiento es personal e intransferible. Es difícil de explicar, pero tan real como la visita de la ternura, de la compasión o de la alegría. Porque se trata siempre de una experiencia, de un sentimiento personal. No escribas para convencer. Hazlo para insinuar, para ayudar, para iluminar. No vendas. No grites el nombre del Padre. No obligues. No discutas. Cada cual, según lo establecido, recibirá el toque a su debido tiempo. No hay prisa. El Padre sabe. El Padre reparte. Y es tan increíble que cada criatura del tiempo y del espacio recibe una diminuta fracción de la esencia divina. El Espíritu Santo que tanto os he hablado. El Padre, como os dije, aunque único e indivisible, se fracciona y os busca. Se instala en cada uno de vosotros, los más pequeños del reino. Os dejo por ahora. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel.